Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo donde hablaremos sobre los primeros pasos en R para la ciencia de datos. Para ello vamos a comenzar con la importación o carga de archivos en el programa RStudio con las librerías Read XL y JSON Lite. Estas librerías nos van a permitir cargar archivos llamando a la función pacman. Esta función nos va a permitir agrupar diferentes librerías, el cual dentro de ella funciona de la siguiente manera: pregunta si existe la librería, si está instalada, y si no está instalada, la instala. Entonces corremos las librerías con pacman, luego limpiamos nuestra memoria con esta línea de código que es rm, y listamos todas las variables que tengamos en nuestro entorno. Entonces limpiamos la memoria, y esta segunda opción es para eliminar la notación científica de nuestros datos, o sea, para que no nos salgan números elevados en notación científica, sino que nos salgan ordenados normalmente con las extensiones de números que tengan. Luego, para cargar datos CSV, lo que hacemos es utilizar la función read.csv que viene en el paquete base de R, donde como parámetros vamos a especificar la ruta donde está nuestro archivo CSV, y le vamos a especificar el separador que tiene nuestro archivo, que en este caso es en coma. Hay archivos CSV que tienen separadores punto y coma, pero para el caso de nosotros es el separador una coma. Entonces corremos, vemos que en el panel derecho de nuestro archivo o de nuestro programa R se nos abre una pequeña referencia de lo que acabamos de cargar. Entonces cargamos la variable datos-csv, que tiene 2000 objetos, o sea, 2000 filas de 5 variables. Apreciamos qué fue lo que cargó, y efectivamente tenemos la variable fecha, la variable empleados, la variable productos, cantidades y precios unitarios. Luego seguimos, y para ver la estructura de lo que acabamos de cargar, o sea, la estructura de nuestro archivo de datos CSV, le damos a str y colocamos el nombre de la variable que le dimos. Entonces tenemos que tanto fecha, empleados, productos, cantidades y precio unitario tienen la siguiente estructura de datos. Los tres primeros son de tipo carácter, cantidad de tipo entero y precio unitario es de tipo numérico. Con el comando summary o resumen podemos ver un resumen estadístico o un pequeño resumen básico estadístico de nuestros datos. Corremos el comando summary y nos muestra lo siguiente: para las variables de tipo carácter solo nos va a mostrar la clase, la cantidad y solamente ese tipo de resumen. Pero para los tipos enteros y de tipo numérico nos va a mostrar estadísticas básicas como el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la media y el tercer cuartil. Entonces lo mismo lo hace para cantidad y lo hace para precio unitario. Y si estamos redactando algún documento en LaTeX o algún documento que necesite citación, podemos citar desde dónde con nuestro código, cómo utilizamos nuestro código, y le damos a citación y le colocamos entre paréntesis de dónde o qué es lo que vamos a citar, qué librería vamos a citar. En este caso vamos a citar la librería base de R. Entonces aquí nos da en un código BitTeX todo organizado en la estructura BitTeX de cómo citar, y esto lo colocamos en nuestro archivo .bit de LaTeX para poder citar lo que estamos haciendo en nuestro código. Para el caso de que queramos abrir un .csv.
En el caso en el que queramos cargar datos de Excel, entonces necesitaríamos cargar la librería readxl, que ya la cargamos al principio. Luego le colocamos nombre a nuestra variable, llamamos a la función read-excel y especificamos la ruta de nuestro archivo Excel. Entonces cargamos nuestros datos, se cargaron con éxito nuestros datos, son 2000 observaciones, es la misma base de datos para todos con diferentes extensiones. Vemos entonces cuál es la estructura de nuestros datos. La estructura de nuestros datos en este caso la está tomando de otra forma. Si nos damos cuenta, la fecha la toma en formato fecha, ¿cierto? Empleado y producto de tipo carácter, cantidad de tipo numérica y precio unitario de tipo numérico. Esto nos va a permitir que cuando hagamos el resumen de nuestros datos con la función summary datos-excel, nos va a dar entonces otro tipo de información en la variable fecha. Nos va a mostrar cuál es la fecha mínima, o sea, desde cuándo comienzan nuestros datos en la fecha que dice que es desde el 2018, el 1 de enero, hasta el 2023, el 23 de junio. Entonces, como del archivo Excel tomó la variable fecha como el formato POSIX de fecha, entonces nos muestra más información en la fecha. También podemos cargar datos de tipo .txt. Los datos de tipo txt los vamos a cargar con este comando, especificando como parámetro principal la ruta de donde tenemos nuestros datos. Le vamos a colocar que la primera línea es el header, a los encabezados, y el separador. Entonces le damos control e intro, cargamos nuestros datos y verificamos que se hayan cargado correctamente, nuestros datos. Así cargamos los datos tipo texto, verificamos la estructura de los datos que acabamos de cargar, que para este caso no los cargó como el .csv, los tres primeros de tipo carácter, entero la cantidad y numérico el precio unitario. También nos podemos encontrar con datos .json. Entonces, son datos que se utilizan mucho en programación, mucho en bases de datos no relacionales, y son archivos muy rápidos, muy ligeros, y en ese sentido también podemos cargar datos tipo JSON en RStudio. Entonces, para eso utilizamos la librería JSONLite, y con JSONLite lo que tenemos que especificar es la ruta de donde está nuestro JSON. Le especificamos el nombre, le damos control enter y cargamos nuestro JSON, que en este momento se transforma en una tabla que la vamos a poder operacionar en próximos videos con diferentes comandos de R. Entonces le damos en esta primera carga del JSON, le hacemos un resumen. Este resumen, pues vemos que la fecha nos la da en otro formato. Este formato se llama timestamp. Entonces es un formato que no estamos acostumbrados a verlo, es un formato que utilizan las máquinas, y para eso tenemos que hacer una conversión, que es este código que le dejo aquí. Entonces lo convertimos a sistema POSIX. Miramos nuevamente la estructura de los datos y ahora vemos que está en el formato POSIX de fechas. Hacemos nuevamente un summary de los datos, un resumen, y podemos observar que ahora sí nos toma las fechas, los mínimos, los máximos y los cuartiles. Entonces formateamos si no queremos tener la extensión en la fecha de las horas, minutos y segundos,
le damos un formato a ese archivo y terminamos dándole un resumen. Observamos los datos y tenemos año, mes y día en nuestra fecha. Entonces, de esta forma, y en este primer video de una recopilación de un pequeño curso de los primeros pasos en R para análisis de datos, vemos cómo cargar datos, cuáles son los diferentes datos que podemos cargar, y si quieres aprender más sobre los primeros pasos en R para análisis de datos, suscríbete, dale like, comparte para el próximo video.